Vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 7 y el verso 9. Jesús recién había escuchado a un centurión romano diciéndole que él no fue digno de que Jesús entrara en su casa para sanar a su siervo, a quien él amaba mucho. Y el verso 9 es la reacción de Jesús a estas palabras, porque también él explicó acerca de su propia autoridad, indicando que él entendía que Jesús tenía autoridad también. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Habíamos mencionado antes que Jesús habló en esta forma solamente 2 veces, hablando de tanta fe o grande fe. En esta ocasión, hablando de la fe del centurión, quien fue un gentil, y en otra ocasión que habíamos leído en Mateo 15, los versos 21 al 28, donde vemos que Jesús dijo lo mismo acerca de una mujer de Canaán, hablando de su fe, que fue grande. Notamos en el verso 9 de Lucas 7 que Jesús se maravilló. Jesús se maravilló. El significado de esta palabra es admirar o asombrar. Él fue asombrado o él admiró la fe de este hombre, de este centurión. Jesús está siempre impresionado por la fe, no tanto nuestra inteligencia y mucho menos nuestra riqueza o nuestra posición en la vida, pero la fe sí le impresiona. Esta palabra aparece más frecuentemente en Lucas que los otros escritores. Por ejemplo, en Lucas 2, 18 y 33, hablando del nacimiento de Jesús. Y sigue hasta su resurrección, el capítulo 24, los versos 12 y 41. La vida de Jesús y su trabajo invocaron asombro de parte de la gente, porque él hizo cosas que ningún hombre había hecho antes. Hay asombro en su mensaje en Nazaret, en los capítulos 4, verso 22, y capítulo 8, verso 25. En los milagros individuales, por ejemplo, capítulo 11, verso 14. Y en respuesta a su obra entera, en el capítulo 9, verso 43. El asombro en Lucas es positivamente interpretado como un sentido estupendo de asombro de lo divino. Un sentido estupendo de asombro en lo divino. Y estas cosas fueron manifestadas en Jesús. Sí, Jesús mismo fue una maravilla. Y la gente quedó asombrado a sus palabras que caían de sus labios, palabras de gracia. Y esta es la misma palabra usada aquí en la reacción de Jesús. En cuanto de la fe del centurión, es la misma palabra. La fe del centurión fue ciertamente algo divino. Jesús, quien fue y es divino, admiraba lo que es divino en este hombre, y él hasta el día de hoy admira lo que es divino en nosotros. La fe es una obra divina de gracia a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo.
Vamos a seguir nuestro capítulo leyendo los versos 11 al 17. Lucas 7, los versos 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de los discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Naín, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Noten aquí el caso. Una viuda que tenía un solo hijo y estaba por enterrarle. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Hablando al muerto, dice: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La gente tuvieron gran miedo. O sea que este hecho produjo una reverencia en ellos, no de que tenía un miedo de ser miedoso, sino de otra vez una admiración. Lucas es particular en escribir esto, o sea que esta porción, los versos 11 a 17, es particular para Lucas. Solo Lucas escribe sobre esta escena. Es interesante. Los otros tres escritores, Mateo, Marcos y Juan, no escriben acerca de este evento. Es interesante. Aquí hay una nota sobre el pueblo de Naín. El moderno Naín es un pueblo insignificante, habituado por unas muy pocas familias. Quiere decir, o sea que la palabra Naín quiere decir belleza o afabilidad. Probablemente de la ubicación natural. Sin duda estaba ubicada esta ciudad en una situación, un sitio muy hermoso, porque en aquel entonces fue un pueblo muy pequeño y hoy sigue siendo así, un pueblo muy pequeño. Y su nombre es muy hermoso, su nombre tiene un buen significado. Pero esta no fue una escena agradable, lo que estamos considerando aquí, hasta que Jesús viniera y tocó el ataúd y restauró vida al joven. Ahí sí, su nombre era cierto. Esto es un cuadro del mundo en el cual nosotros vivimos. Estamos rodeados por la muerte y la corrupción. Como en aquel momento la gente estaba rodeada por muerte y corrupción. La vida sin Cristo es un cortejo fúnebre con rumbo a la pérdida eterna. No hay belleza ni afabilidad en esta vida aparte de Cristo, pero cuán diferente es cuando Cristo llegue. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Jesús fue un hombre lleno de compasión. Qué amante y compasivo fue y aún
es nuestro Señor. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y así vemos en esta escena que estamos considerando aquí, el Señor tenía compasión. El caso aquí es bastante extremo, una viuda que tenía un solo hijo y él murió.